Bienvenidos, queridos espectadores, un día más a esta Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos miman, que nos escuchan, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor Juan Pedro Fernández Corbelle. Él es un médico, nutricionista, y sabe muchísimo de obesidad. ¿Verdad que nos interesa? Claro que sí. Pues enseguida vamos a hablar con él, pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Al doctor de la vida. Naciste en Madrid, con luz en la frente, con alma de sabio y espíritu ardiente, siguiendo los pasos de Pepe, tu padre, con fe en el alma un legado amable. En Prevensalud, tu hogar y misión, con Maribí siempre en tu corazón, cuidas con ciencia, con mano segura, guiando a otros con fuerza y ternura. Maestro y faro de gran vocación, explicando el arte de la nutrición. Donde otros dudan, tú ves claridad, un sabio en la lucha contra la obesidad. Tus hijas, Leire y María, brillantes, siguen su senda con pasos vibrantes. Una en el arte, la otra global, herencia de un padre sabio y cabal. Matemático nato, mente sin par. Con números juegas, lo haces danzar. Y en cada enseñanza, en cada consejo, queda en los otros tu noble reflejo. Cuando cae el sol y el día reposa, suena en el alma aquella preciosa Hotel California, canción inmortal, eco de un tiempo que sigue al pasar. Tu vida es legado, tu huella es verdad, médico y guía con gran humanidad. Con ciencia y cariño, con sabiduría, regalas al mundo salud y alegría. Gracias. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo estás? Anodado. Gracias. Nada, hombre, es un placer mío, porque sé que vamos a aprender mucho. Hemos hablado, bueno, cuando he dicho obesidad, todos, el primero yo, nos hemos puesto con las orejas a ver, a escuchar. Pero bueno, ya sabes que somos curiosos, ¿verdad? Y la primera parte nos gusta conocer de ti, ¿no? Juan Pedro nace en Madrid, con sus padres, Pepe y Fe, por eso he dicho Fe, no era Fe de Fe, sino era Fe, el nombre de tu mamá, ¿verdad? Exacto. Y bueno, mira, los tenemos aquí. El día de mi boda. El día de tu boda, anda, mira qué bien. Qué bien. Oye, tu padre, médico anestesista, ¿verdad? Médico anestesista. Pues preguntarte por qué estudiaste medicina, me imagino que lo... Bueno, sí y no. Yo tengo un hermano mayor, ¿sí?, que no estudió medicina, no le gustaba la medicina. Y mi padre, yo cuando tuve uso de razón, ya no ejercía de anestesista. Se dedicó a temas negocios y temas relacionados con la medicina, pero de negocio ya no ejercía como anestesista, con lo cual yo verle ejercer en un hospital o en una consulta no le vi. Lo que pasa es que sí era el médico de la familia, y eso a mí pues me llenó, y era una admiración hacia él, y yo me gustaba, y desde el principio dije, yo quiero estudiar medicina. Él, por un lado, sabía lo dura que es esta profesión y no decía nada. Supongo que en su interior sí estaría contento, y eso sí, en cuanto ya vio que iba derecho a estudiar medicina, consejos y consejos y consejos. Porque tu padre, claro, él a lo mejor cogió otro camino, ¿no?, dentro de la profesión, pero eso para la familia, lo que tú has dicho, ¿no? Si tienes un médico en la familia, ¿qué haces? Llamarle. Llamarle siempre y preguntarle todo. Aunque otro médico te haya dicho, dice, espérate, que voy a preguntar a Pepe, a ver qué me dice Pepe, que yo sé que Pepe lo que me vaya a decir. Bueno, aquí los tienes también, en este caso. En Sevilla, sí, ahí está. Ahí estás. Ahí estás. Oye, ¿dónde estás? Pues eso debía ser, no sé si era Asturias. Ah, mira. Me parece que era Asturias. No recuerdo exactamente el sitio, pero debió ser Asturias, Oviedo o ya Covadonga. No, Covadonga no. Debió ser Oviedo.
Oye, desde jovencito ponías inyecciones. A ver, claro. ¿Y eso? A ver, que eso fue así. Recuerdo que él rápidamente, sabía coger vías, lógicamente, como anestesista, y resultó que cuando yo todavía, pues no iba a empezar medicina al año siguiente, resultó que mi hermano tuvo una neumonía y había que poner inyecciones, 2 inyecciones durante una semana, hubo que poner 2 inyecciones diarias. Y claro, dice, bueno, ¿quieres aprender? Bueno, pues sí, utilizábamos todavía la típica jeringa que había que esterilizar. Y llegó un momento en que mi hermano dice, no, que no me pincha papá, pínchame tú, que pinchas con más cuidado y con más mimo que él. Entonces yo encantado. ¿Estudias en los Escolapios? En las escuelas los Escolapios de Getafe. ¿Qué recuerdos tienes de esos? Maravilloso. Me llamo los curas... ¿Aquí estás con? Con mi hermano, con tu mi hermano mayor. Eso es Sevilla. Ah, pues sí, estudié en los Escolapios y muy bien con los sacerdotes, muy bien, lo llamaba fenomenal. Mi hermano iba a un curso por delante mío y también era muy buen estudiante y entonces éramos fama no nos llamábamos como el primer apellido, sino como el segundo, los Corbella, éramos conocidos. Mi padre había sido escolapio, lo que pasa que en San Antonio, en Madrid. ¿Y tú tenías fama por las matemáticas? A ver, todos querían que yo como además aprendía la matemática que mi hermano me enseñaba del año siguiente, claro, yo explicaba a mis compañeros la matemática del año siguiente. Iba por las matemáticas y querían que yo estudiase matemáticas. ¿Te presentaste a un concurso? ¿Estuviste a punto? A ver, se convocaban a los institutos, porque entonces ya pasé de los Escolapios, pasé en lo que era el BUP, pasé a un instituto público, el Calderón de la Barca, en la Plaza Elíptica. Ah, y entonces, Usera, ¿no? Estaba en la parte de arriba, entre Usera y Carabanchel. Y entonces ahí convocaban a los institutos de Madrid públicos, les convocaban a los mejores estudiantes de matemáticas, les convocaban para presentarse a la Olimpiada de Matemáticas. Pero claro, el premio era que se sacaba el primer premio, era becarle la carrera de matemáticas. Y dije, a mí no me interesa. Claro. A mí no me interesa. Pero bueno, me convocaban mis profesores diciendo, tú se te da muy bien la matemática, sigue. Y yo dije, pues si yo quiero estudiar medicina. Y al final lo conseguí. Difícil porque había que sacar un número de nota, era la única carrera que había entonces. Existía, ¿no? Entonces. Era la única carrera que tenía problemas. Y aunque fuese muy bien preparado, luego el examen de selectividad te tiraba, porque a mí el día que me dijeron, porque no estaba yo aquí en Madrid ese día, que sería la nota de selectividad y tal, que había entrado en la Facultad de Medicina, yo más loco, más contento que unas castañuelas. ¿Y por qué medicina y no matemáticas? Pues porque siempre me ha gustado ayudar. Mira, aquí estás. Eso ya cuando yo licencié, cuando me licencié, año 86. Cuando me decía, qué jovencito. Te cuento la historia del bigote. Venga. Claro, tenía mucha cara de niño y claro, al niño siguiente tenía que ejercer. Entonces, había que aparentar. Es que eso es verdad. Había que aparentar. Eso es verdad, ¿eh? Y ahí me dejé el bigote. Yo creo que las carreras de salud, es verdad que como parezcas muy joven, yo lo digo, por ejemplo, que mi mujer, tú lo sabes, porque la conoces, que va a tu clínica, luego hablaremos, que es psicóloga. Cuando tú eres joven, al principio, ¿quién se sienta delante de un psicólogo? Y si yo tengo 50 años, ¿pero qué me va? ¿Sabes? Y los conocimientos los tienes, por eso hay que intentar... Ahí tenía 23 años. 23 años. Lógicamente, cara joven, y entonces había que aparentar, y fue cuando ahí me dejé el bigote. Bueno, me decías, matemáticas, ¿por qué dices? Pues porque, a ver, sí me gustaba la matemática. Es verdad que en aquella época la matemática, la única salida era la docencia. Ya. Y me gusta mucho la docencia, pero no tenía otra salida. Sí, a mí me gustaba mucho el trato humano. Y como había vivido de mi padre, pues esa experiencia de ser el médico que lleva todo, que atiende al paciente globalmente, pues es que no hubo ni duda. Ni aunque cuando me planteaban mi padre, que se callaba mucho, los amigos de mi padre, compañeros, me decían, no, que medicina es muy esclava, tiene esa esclavitud y tal. Y yo decía, no, si a mí lo que me gusta es... Y como me gustaba estudiar, pues... Has sido buen estudiante. Me gustaba, lo reconozco. Oye, entras en la carrera, ¿hay algo que te digas, ostras, esto no me gustó mucho, o desde el principio...? A ver, me gustaba todo. Recuerdo que en los 2 primeros años no había clínica, todas son teóricas todas, no había clínica, las clínicas empiezan en tercero de medicina en mi época, y me meto, veo que la anatomía me gusta,
que era la más, por así decirlo, veías, no tenías pacientes, tenías cadáveres en los que estar. Y consigo, pues, estando allí y haciendo las prácticas y sacando buena nota en el primer examen, consigo que el profesor que teníamos, el catedrático, Jiménez Collado, nos seleccionó a los que sacábamos mejores notas y estábamos en prácticas bien, pues que fuésemos directores de mesa de prácticas. Y entonces me suponía estar aparte de la clase de por la mañana, estar todas las tardes con cadáveres viendo cosas. Y aprendí. De hecho, cuando dicen, ¿lo libro de anatomía? Digo, yo tenía un atlas y el cadáver. Y estaba todo el día viendo cadáveres. Mejor que eso, ¿verdad? Fue una ilusión muy grande. Y luego ya, en las clínicas, es verdad que me tiraron los tejos, por así decirlo, para hacer cirugía. Y no me disgustaba. Lo que pasa es que a mí veía que el cirujano con el paciente estaba poco. Ya. Y entonces por eso me incliné más por clínicas. Y valoré que si una especialidad u otra. Y al final, por circunstancias, valoré que más que una especialidad en sí, yo me quería especializar en algo concreto. Y fue cuando tuve la oportunidad, al acabar la carrera, de empezar a Porque formarme. estudiaste en la Complutense. Estoy en la Complutense. Y luego haces el doctorado. El doctorado en Alcalá de Henares, pero mientras ya estaba tratar pacientes de obesidad y, de hecho, en Alcalá de Henares, el profesor Ricolinza, que fue el que me dirigió mi tesis doctoral, él un poco le pasó en otro nivel lo mismo, porque él era especialista, dentro de los reumatólogos, especialista en tratar la osteoporosis. Y yo valoré que la obesidad era, estoy hablando de mediados del 86, cuando yo acabé, pues no estaba bien tratada la obesidad, y dije, esto es un mundo nuevo, y tuve la oportunidad, empecé a ver pacientes, y ya desde entonces, prácticamente... Juan Pedro, fuiste un visionario, porque es verdad que, bueno, yo recuerdo, más o menos somos de la misma quinta, pero yo recuerdo que antes era como ver un niño, oye, qué bien se está criando, ¿no? Qué gordito, y el otro que está, mira, pobrecito este que está, no le das de comer, ¿no? Claro. Eso estamos hablando de hace poco, ¿no? Y nuestra generación, el niño delgadito... Claro, que no se veía la obesidad. A ver, se veía una persona que estaba obesa, pero no se sabía todas las enfermedades y todos los problemas que trae la obesidad, tanto en niños, que ahora se está descubriendo que muchos niños, evidentemente, porque ya marcan una pauta de crecimiento, como en adultos, ¿no? Ahí tuviste una visión, creo, bastante... Sí, y es verdad que, como además con esto de que hemos globalizado muchos hábitos, la obesidad infantil en España ha sido un crecimiento exponencial. Y España, que tenía... Bueno, es verdad que nuestros padres salían de una posguerra y tal. El tema fue que la obesidad en esos años empezó a crecer de forma espectacular, y lo que ocurría es que, y de hecho cuando yo estudié la carrera, la parte de nutrición, obesidad era solamente un tipo de dieta, y las personas que quieren adelgazar tienen que pasar hambre. Claro, esto se lo explicas a persona gordito y no tiene solución. Y estaban ya... El profesor Grande Cobian ya decía cosas, y otros especialistas a los que yo seguí... ¿Este era el que decía que había que comer en platos? Claro, él todavía decía eso, pero luego hablaba de otras cosas. Ya. Y me acuerdo Abraham García Mansa, que era un compañero suyo, que decía, no, es que tenemos que aprender más, y él decía entonces, hace muchos años, tenemos que aprender más y dar otras opciones a la persona gordita, porque todavía la persona gordita tiene una actitud peyorativa hacia ellos. Se piensa que es culpable de su enfermedad. A un hipertenso o a un diabético no se le culpa de su enfermedad. Pues a un obeso sí. Y no nos damos cuenta que puede ser que coma más de la cuenta, pero, y lo digo porque me lo dicen mucho en consulta, si yo no como más que otras personas y engordo. Entonces, ese sufrimiento que veías en las personas que acudían a mi consulta, aliviárselo, enseñarlo a comer, ver que sin pasar hambre puede perfectamente controlar su peso y aprender a comer sin pasar hambre, ayudándole, claro, cada persona es un mundo. Yo creo que es una alegría tremenda lo que consigo con todos los pacientes que he visto en todo este Vamos a entrar luego en la obesidad. Dices, bueno, yo voy a estudiar...
¿Esto qué es? ¿Un máster que se hace? A ver, no. Realmente fue la oportunidad de, cuando terminé la carrera en una empresa que se dedicaba a esto, me dio la posibilidad de formarme y estar haciendo cursos. Ajá. Y entonces ya esos cursos que estuve haciendo y como los podía aplicar en aquella empresa sobre pacientes, fui aprendiendo más. Y a la vez me permitía ir viendo las diversas teorías que había en aquella época de adelgazamiento diferentes a simplemente pasar hambre, ver cómo se va a aplicarla. Entonces fue y hacíamos sesiones clínicas, un aprendizaje sobre aquella misma empresa que luego, al ponerme por mi cuenta, pude aplicarlo y enseñar, incluso en aquella misma empresa, yo enseñé a otros médicos. Por cierto, creo que para la carrera y para pagarte y tal, vendiste libros, de todo. Estuviste haciendo ahí... De todo. O sea, que no te pusieron ahí... No, a ver... Facilito. Las circunstancias de la vida fueron amplias, pero justamente cuando estudiábamos la carrera, económicamente mi familia, que había tenido negocio, estaba muy bien, bajó un poquito su nivel adquisitivo y entonces tuvimos que echar una mano. Claro. Pero a mí no me importó, yo vendía libros, en medicina era muy importante tener buenos libros de consulta y como tenía una librería mi madre, pues yo no solamente me compraban mis libros, sino que a mis compañeros, oye, no te los traigo yo los libros y el descuento que ellos iban a ir a hacerlo, pues era beneficio para la casa. Yo buscando la posibilidad de ayudar en casa y ayudarme. De hecho, al final conseguí una biblioteca de libros médicos muy interesante. La obesidad realmente, como tú bien dices, es algo que es tratable, ¿verdad? Es algo que realmente, o sea, tú te encuentras obeso... Ahora se conoce mucho mejor, porque yo creo que también antes es que el concepto de metabolismo, ¿no? No se conocía muy bien, ¿no? Ya más o menos todos, pues en nuestra jerga entra eso del metabolismo. ¿El metabolismo es verdad que cambia, no cambia? A ver, en el metabolismo hay una parte que es la parte energética, que quemas o no quemas, y se dice durante años, incluso antes de que yo me dedicase al tratamiento de obesidad, se hacía un análisis del metabolismo basal, es decir, lo que gastamos solamente con respirar, dormir. Y se pensaba, como podía ser más o menos lógico, que las personas gorditas tenían un metabolismo basal bajo, con lo cual quemaban en reposo poco, y las personas delgadas al revés. Había casos que era así, pero había casos que era lo contrario, con lo cual el actuar sobre el metabolismo basal no se conseguía nada. Vale. Se estudió las hormonas tiroideas también antes de que yo me dedicase a la obesidad, y no había muchos más casos de obesidad que de hipotiroidismo, que sería la consecuencia. Entonces, había algo más. Y entonces se empezó a investigar. Ya se vio en aquella época, año 86, que no todas las grasas eran iguales, había grasas buenas, había grasas malas, y también se vio que había una interrelación entre obesidad o sobrepeso con la diabetes o no prediabetes. Y ahí fue cuando se interrelacionó que la obesidad tenía mucho que ver con la insulina en sangre. Y ahí se empezó a investigar, se vio que había dietas que tú podías, controlando la insulina en sangre, conseguías que sin que pasasen hambre, que bajasen más peso. Fue cuando empezamos algunos a programar la dieta de 5 comidas para que no hubiese descarga de insulina en bloques, sino pequeñitas descargas de insulina. Fue cuando también se siguió estudiando. Y yo, claro, yo no era investigador investigador básico, y entonces, pero sí nos fiábamos, o sea, sí teníamos compañeros que seguían investigando el tema del tejido graso, y el tejido graso al final es un órgano endocrino, porque no es solamente acúmulo de grasa, también fabrica hormonas, y son hormonas que informan a nuestro cerebro y a nuestro sistema metabólico, informa de que hay exceso de grasa, y él se autorregula. Se autorregula en las personas que no engordan y está mal autorregulado en las personas que tienen tendencia a engordar. Y es entrando en ese intríngulis, manejo de insulina, conocer tejido graso, pues ya no había que pesar alimentos. Ya las dietas no solamente eran come 1.200 calorías, porque además a un paciente que se le ponía 1.200 calorías, después de bajar 4 o 5 kilos con 1.200 calorías, había que bajarla a 1.000. Claro. Y ya eso, ahí sí que pasaba hambre. Entonces, se vio que había muchas más versiones en aquella época. Entonces, esa frase, para que me aclares los metabolitos, esa frase, que a veces cambia, empiezas a engordar un poquito y dices, me ha cambiado el metabolismo.
¿Eso es real? A ver, es verdad que no, eso no es real porque no es una forma medible. El metabolismo basal sigue siendo más o menos igual. Pero es verdad que o bien había una circunstancia externa o interna, puede ser después de una enfermedad. Lo normal es que no, lo más normal y más habitual es que no esa persona gordita y de pronto debute y empiezas a engordar. Y eso de que sea en positivo, es decir, soy gordito y de pronto me quedo delgado, ahí tiene que influir seguramente un cambio de hábitos, que ha mejorado hábitos consciente o inconscientemente. Pero el metabolismo basal no cambia. Estamos en un momento súper interesante, pero vamos a seguir, que no nos vamos a quedar aquí solo, que tenemos que sacar mucho del doctor Juan Pedro Fernández, que además, no sé si han visto, según se explica, que es profesor, se nota, pero es que además yo creo que una persona como tú, Juan Pedro, cada vez que se sienta delante de un paciente tienes que hacer de profesor, porque una persona, para que realmente entienda y haga lo que tú consideras, porque estos muchos hábitos, pues tiene que ser así. Pero antes de irnos a publicidad, quiero hacer una recomendación que además es del doctor José de la Mata, que tú y yo conocemos mucho y que es una persona que trabaja muy bien todo lo que es el tema articulación. Que sepan que la gota es una enfermedad en aumento que afecta a casi el 2,5% de los españoles. Se produce por acumulación de ácido úrico en el cuerpo, lo que provoca la formación de cristales en las articulaciones, causando dolor, hinchazón y enrojecimiento, principalmente en el dedo gordo del pie, aunque también se puede presentar en rodillas o tobillos. En ARI, que es el Instituto de Salud Osteoarticular, cuentan con tratamientos médicos personalizados capaces de eliminar un ataque de gota o hacerlo tolerable en 48-72 horas. La elevación del ácido úrico, si el paciente es disciplinado en ARI, lo resuelve sin hacer una dieta estricta. Es más del 95% de los casos lo consiguen. Así que confía en ARI, que es el institutoari.com. Y ahora ya sí, nos vamos a publicidad. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país, anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Juan Pedro Fernández Corbelle, pero ya van conociendo lo que es esto, ¿verdad? La verdad es que estoy orgulloso e ilusionado de que conozcan cada vez más lo que es un glucómetro, que no haya que pincharse, ¿no? Medirse el azúcar, y ahora lo vamos a hablar con el doctor, es muy importante. La glucosa es una de las cosas que marca muchísimas diferencias, ¿no?, en la salud de una persona. Cuando tú la glucosa la tienes controlada, evidentemente no vas a tener ciertos problemas, ¿no? Pero hay veces que la glucosa se descontrola. Hay veces que es porque, bueno, puedes nacer, ¿no?, con un sistema inmunológico que ataca a tu páncreas y entonces eres insulino dependiente, tipo 1. No es el caso del que estamos hablando, ya que esas personas ya tienen unos controles muy severos, muy exhaustivos, tienen que pincharse insulina continuamente. Pero en el caso de esa diabetes tipo 2, esa prediabetes, es decir, esas personas que se hacen resistentes a la insulina, que la glucosa no penetra bien en la célula y que sube la glucosa en la sangre, lo que ocurre es que empezamos a dañar pues diferentes órganos. Se calcifican las arterias, sobre todo las más pequeñitas, empezamos con la vista, el cerebro, el riñón, es decir, empezamos a provocar problemas en órganos. Sin embargo, si la tenemos controlada, evidentemente esto no va a ocurrir. ¿Cómo se controla? Midiéndose el azúcar. ¿Qué ocurre? Pues que hasta ahora hemos medido el azúcar pues con un glucómetro normal, sabemos estos que te pinchas, sacas sangre, te lo pones un rollo y doloroso, porque al final la zona de la yema es muy dolorosa y cuando te has pinchado varias veces hasta empiezas a perder sensibilidad. En este caso el glucómetro te Protege tu Vida, fíjese que es sencillo, solamente meter el dedo, tenemos una aplicación en el móvil que es muy fácil y te va a dar en segundos qué glucosa tienes. Hay mucha ciencia detrás de todo esto, mucha investigación, pero al final para un usuario es así de sencillo. Un móvil que siempre lo llevamos,
él lo podemos llevar en cualquier momento y medirnos la glucosa. Es importante para un médico, y ahora nos lo va a comentar Juan Pedro, saber en qué momentos tú tienes picos de insulina, cuándo te baja, qué alimentos te afectan o no. Así que yo les recomiendo de veras a que tengan el glucómetro, ya igual que tenemos un tensiómetro en casa, tengamos un glucómetro, midamos nuestra glucosa. Hay un 50% de gente que es diabética y no lo sabe, con lo cual cuando se entera ya digamos que es tarde, entre comillas, porque ya algún órgano ha afectado, con lo cual vamos a cambiar el paradigma de tener esta medición de la glucosa con este glucómetro Protege tu Vida. Tenéis un teléfono que podéis llamar, informaros de todo, pero sobre todo vamos a controlarnos bien la glucosa. No sé si he dicho bien, Juan Pedro. Muy bien lo has dicho, y como he comentado antes, es decir, en la obesidad vimos su interrelación con la diabetes, y de hecho algunos médicos hemos querido crear un concepto que llamamos diabesidad, diabetes asociada a la obesidad. Ajá. Porque justamente son esos obesos de diabetes, esas personas de diabetes tipo 2 que son obesos. Y es que está interrelacionado. ¿Por qué? Porque esa persona, por así decirlo, tiene una insulinoresistencia o ha heredado una insulina de mala calidad, provoca que no se controla bien el azúcar, entonces fabrica más insulina. Al tener un hiperinsulinismo por insulinoresistencia, favorece la obesidad y es un círculo vicioso. Claro. Más obesidad, más necesidad de insulina, más obesidad. Entonces, es muy importante poder tener la cantidad de azúcar que tienen, y yo a mis pobres pacientes antes les tenía que decir que se pinchasen por las mañanas. Claro. Tráemelo para ver un poco cómo te regulas. Y este sistema, lógicamente, va a beneficiarles, y pobrecitos, terminaban machacados sus dedos. Sí. Yo he tenido incluso algún cirujano que habla con el que es diabético y dice, yo me tengo que pinchar pues por el lado de la uña, porque claro, si no, pierdo sensibilidad y además que me puede entrar cualquier infección, ¿no? Bueno, yo tengo una suerte con respecto al doctor Juan Pedro, que mi mujer es paciente Juan Pedro. Mi mujer, para que hagan una idea, pues bueno, pues es una persona, no es que esté gorda, tampoco esté delgada, pero está en ese proceso premenopáusico y le ha costado muchísimo, y son de esas personas que pasan haciendo regímenes uno y otro, el del no sé qué, el del no sé cuántos, el que ha dicho la amiga, el que ha dicho el otro, ¿no? Y al final todo esto yo creo que pasa por ponernos en manos de profesionales, ¿no? Yo puedo decir que mi mujer, desde que está yendo a la clínica, al centro Prevensalud, que es el centro que el doctor Juan Pedro Fernández es donde él es director, pues le va mucho mejor. Y sobre todo, porque voy a decir una cosa, que yo no lo había visto en ningún... Porque aparte de que los ves todas las semanas, que eso es importante, sí, porque cualquier cambio es importante conocerlo. Es decir, tú cuando lleva un paciente contigo un año, pues que ya sabes hasta si ha tenido un nieto, si sabes toda su vida. Pero es que aparte de eso, Juan Pedro se adapta a las circunstancias de la persona, pero muy finamente. Es decir, yo recuerdo que nos íbamos a un pueblo de Salamanca a pasar allí una Semana Santa, y dice, bueno, en Salamanca como el jamón, y le puso una dieta para que no dejara de comer ese choricito, ese jamón tan rico que hay allí. O nos íbamos a República Dominicana al verano y dice, bueno, pues como allí tienes frutas, tal. O sea, hasta ese punto llegas, Juan Pedro. Claro, así, es que mi planteamiento del tratamiento para la obesidad, si yo solamente pensamos, tengo que hacer una dieta o un régimen durante X tiempo, ¿vale? Puedo quitar los kilos, pero si no le enseño a comer, no va a poder luego mantenerse en el tiempo. Claro. Y lo más importante no es solamente quitarle los kilos, sino aprender a que los mantenga. ¿Qué ocurre? Que lo siento por algunos centros que le enfocan así, un hospital o un hotel de estos que te estás 15 días, te da una dieta de ayuno y tal, que es igual, sí, te quitan los kilos, pero luego los recuperas. Lo recuperas. Claro. Y es peor, ¿no? Porque es un efecto rebote. No, y además es eso, que tú cuando adelgazas más en grasa, ¿no? Claro. ¿Y músculo? Bueno, en músculo cuando es muy brusco la pérdida, que cuando es mucho más claro, lentamente, que entonces casi todo lo que pierdes es, si lo haces con ejercicio, casi todo lo que pierdes es pura grasa, que es lo que queremos que pierdas. Pero si adelgazas fuerte, adelgazas de todo, músculo y grasa, y cuando coges los kilos, como los coges rápido... Los coges de grasa, no de músculo. De grasa, es que claro, ese es el tema. Y sigue habiendo, yo me imagino que te lo seguirás encontrando, sigue habiendo aquellas personas que dicen, me voy a poner el régimen, como diciendo, me voy a fustigar, voy a hacer el castigo mayor del mundo, voy a poner régimen, ¿no?
y porque luego ya podré otra vez ponerme como el Kiko, ¿no? ¿Sigue existiendo eso? Por supuesto, todo el mundo piensa eso. Todo el mundo piensa eso y además, si quieren, van buscando la piedra filosofal que te lo solucione todo y de verdad que tantos años que llevo en el mundo de la obesidad, no hay una solución si uno no se mentaliza. Porque incluso la cirugía bariátrica o la endoscopia bariátrica, que yo colaboro también con un hospital. ¿Qué significa esto? La cirugía bariátrica es, baros es peso, ¿vale? Sí. Entonces, cirugía bariátrica es aquella cirugía para el tratamiento del sobrepeso, de la obesidad. Se les reduce el estómago y se les... Eso ya cuando hay una obesidad importante. Bueno, pues se les reduce el estómago vía laparoscópica y se le une el estómago a la parte baja del intestino. ¿Vale? Entonces, no solamente limitan lo que comen al reducir el estómago, sino limitan la absorción de lo que hay. Eso estamos hablando de palabras mayores, claro. Casos importantes. Pues aún así, esas personas tienen que también llevar dieta. O sea, dieta. Forma de alimentarse coherentemente. Entonces, lo que comentabas de lo que ocurría con tu esposa, y cuando yo vi vosotros, es que la mejor manera de enseñar a una persona es en su vida cotidiana. En ponerte en las circunstancias cuando te dicen no, yo no voy a tener ningún compromiso. No, hay que tenerlos. Ver además cómo te afectan. Utilizar a lo mejor algún tipo de fibra cuando tengas eventos donde tú no puedes elegir y luego saber adaptarte a la dieta de la semana siguiente para compensar lo que has tenido. Y esas formas que le vas haciendo sobre su vida mientras estás adelgazando le va a permitir a él enfrentarlo cuando ya no esté viniendo a verte a ti. Aunque muchos pacientes míos que ya no vienen a verme, tengo un caso que lo recuerda él, lleva en su mismo peso desde el año 2006 y es que me escribe todos los meses, me dice cómo va su peso y lleva el mismo peso, se quitó 20 kilos, José Ignacio, a lo mejor me escucha, y esos 20 kilos lleva del año 2006 quitados y sigue pesando, pues ahora mismo está pesando 82 kilos y pesaba 103 o 104. Eso es lo que yo intento conseguir con todos los pacientes. Se necesita que la gente tenga voluntad y quererlo arreglar. Y luego la ciencia lo da, porque ahora no solamente la cirugía para casos mayores, ahora disponemos, gracias a Dios, de fármacos. Eso quería entrar, porque oímos noticias, ¿no? De repente sale una noticia, la gente para adelgazar se está inyectando lo que eso es para los diabéticos. Y dejan ahí la noticia, claro, al final son pues, estallidos, claro, para que suene no sé qué, y decimos, pero bueno, ¿qué pasa? Que ahora la gente se está inyectando sin tener insulina, ¿para qué? Esto, céntranos un poquito en esto. Eso es, ha habido unos fármacos y todo está, hemos dicho el glucómetro, hemos hablado de la diabesidad, ha habido mucha línea de investigación en fármacos para adelgazar y se han ido con el tiempo, primero un boom y luego se ha visto que o por los efectos secundarios o porque tenía poca efectividad se han ido retirando. Teníamos unos fármacos que ayudaban a que no absorbiésemos la grasa y se eliminaba la grasa en las heces, que bueno, ayudaban un poquito, pero a veces eran incómodos el manejo de ellos. Y hace un tiempo se investigaba sobre fármacos para la diabetes que aún no estaban relacionados. ¿Por qué? Porque regulaban de alguna manera la insulina. Y como la insulina es, por decir, la madre del cordero del engorde, pues podían servir para esto. Y se empezó a utilizar para diabéticos y se comprobaba que esos pacientes bajaban bastante el apetito y bajaban peso. Con lo cual, controlaban la insulina y a la vez bajaban peso y a la vez en la diabesidad conseguían controlar el sobrepeso. Y bien llevados se puede aplicar a determinadas personas para que reduzcan peso. Pero hay que individualizar. Claro. ¿Por qué? Porque el problema está, menos mal, en España, bueno, algún caso lo habrá, pero en España estos fármacos necesitan receta y tienen que estar prescritos con médicos. Y no vale solo el fármaco. Porque si le dices, pínchate el fármaco, que algunos médicos, pues que no son del mundo de la nutrición, lo están incluso recetando, y se lo dan al paciente, y luego haz tu dieta. Sí, a lo mejor al principio bajan algo de peso, esa persona que le han puesto la inyección, pero luego, como me contó un paciente que un día dice, no, yo ya es que esto me lo mandaron y me lo pongo, pero solamente me sirve para que me siente mal cuando me transgredo la dieta, me encuentro fatal digestivamente y luego no bajo más peso. Digo, claro, es que tú quieres que te lo solucionen de fuera. Utiliza el fármaco como ayuda, individualizado, según el caso, en una dosis o en otra, porque hay que regular la dosis, pero también modifica tu forma de comer. Si no se modifica la forma de comer,
No significa que tengas que comer totalmente distinto. Habrá cosas que haces bien y cosas que no haces bien. Y cosas que para ti sean, que creas que es insignificante. Yo normalmente, por ejemplo, yo no le digo, cómete un filete con unas poquitas patatas fritas. No, no. Cómete a lo mejor patatas fritas hoy, pero no todos los días unas poquitas. Cógete un plato de patatas fritas con carne y tal, y ese es tu extra. Los demás días no metes ese extra porque esas poquitas patatas fritas hacen que esa carne, que tiene X calorías, se aproveche entera y la acumulemos como grasa. Lo acumulemos, efectivamente, ¿no? Ese es el hándicap. Pero, por ejemplo, una persona quiere adelgazar, ¿no? Y dice, ya no voy a poder comer unos callos, por ejemplo. Sí, se lo va a poder comer. Sí, ¿no? Sí, yo le voy a pedir que no lo coma con pan, pero se lo va a poder comer. Bueno. O sea, vamos buscando la manera para que... Y luego al final, Juan Pedro, llega un momento, entiendo yo, porque dicen que cuando tú tienes un hábito a los 21 días de tal, pues vas acostumbrándote y ya... que disfrutas comiendo aunque no sea como comías antes, ¿no? O sea, buscas una manera que tú disfrutes, porque al final la comida es disfrutar. Una de las cosas, yo creo que más placenteras que hay, es una buena cena, una buena comida, encima con amigos y tal, ¿no? No hay que comer de más. Yo muchas veces digo, 10 langostinos están ricos, y uno también. No está más rico 10 que uno. Rico, están ricos 1 y 10. Entonces, no necesitas comer 10. Entonces, selecciona un poco lo que comes. Pero claro, hay que saber disfrutar, porque yo a casi todos los pacientes, algunas semanas se lo cambio, pero que todos los pacientes me dicen, no, es que a mí me gusta cuando estoy preparando la cena tomarme un aperitivo. Bueno, pues cógete, corta otro poquito de jamón ibérico y cómete una lonchita de aperitivo. ¿Puedo? Sí. Pero no me lo tomes con picos, no me tomes pan al lado, pero claro, tómate el jamón ibérico. Entonces, es aprender a disfrutar de aquellas cosas que sabes que no te va a engordar y decir, sí, durante un tiempo vas a tener limitados algunos alimentos. Pues esos alimentos, luego, meterlos en tu vida en un determinado, por así decirlo, número de veces en una semana que tu cuerpo no empieza a engordar. Y así consigo hacer el mantenimiento a todos o casi todos mis pacientes. Oye, según me estás hablando, estoy pensando una cosa, es decir, cuando o sea, los médicos, y yo lo digo al principio del programa, nos acompañan, nos cuidan, nos miman, tal. En el caso tuyo, es esto elevado a la enésima potencia, porque más que un acto, por ejemplo, un cirujano, hay una actuación de cirugía que evidentemente, pues también ese preoperarle, ese posoperarle, es lo que todos queremos, ¿no? Que el médico siempre nos arrope, que esté ahí, ¿no? Pero en el caso tuyo es que tienes que estar arropando continuamente, ¿no? Porque eres como ahora se dice un coaching, ¿no? Un coaching de alimentación, un coaching personal, o sea, es algo, ¿no? Totalmente. Y al paciente, de alguna manera tú le enseñas, te va a traer analítica periódicamente. Ya además, como les cuentas, y me gusta explicarles lo que está mal, lo que está bien, cuál es el colesterol bueno, cuál es el colesterol malo, les explico todo, pues ya resulta que me llegan a la consulta y me dicen, mira, este análisis de mi padre o este análisis de mi hijo, y entonces los tengo que mirar también los análisis del familiar para ver si le puedo ayudar en algo. Y luego al final, pues eso, el paciente recomienda a otro paciente y me viene a la consulta, pues porque de alguna manera la persona que acude al médico quiere que el médico le va a solucionar su enfermedad. Si la obesidad es una enfermedad crónica, lo crónico no se cura, claro, se controla. Entonces, le tienes que enseñar muchas cosas y formas de ver, y además, es verdad, algunas personas vienen a adelgazar porque quieren estética, no, claro, que le sobra 5 o 6 kilos, pero realmente no se dan cuenta que la obesidad es una enfermedad que lleva a otras muchas enfermedades. Y a veces empieza por un sobrepeso. No es la primera persona que se quita 5 kilos, deja la dieta y rebota 10, deja los 10 kilos, rebota y ya se va a 15 o 20 kilos, y eso ya empieza a perjudicar su salud. Ya tiene afectación del corazón, afectación de las articulaciones, afectación del pulmón. Entonces, tú les tienes que enseñar todos los factores de riesgo que tienen y de alguna manera le vas a evitar esas enfermedades futuras. O sea, hacemos, por eso el nombre que le puse a mi consulta, prevención. Prevención, tratando una enfermedad que de verdad que es muy, muy, muy importante. Mira, Adolfo, la última del 2024, en el mundo, obesidad, ya no digo sobrepeso, obesidad, como se cataloga, con un índice de masa corporal superior a 30, ¿vale? En el mundo en estos momentos hay 985 millones de obesos. Se calcula para que el año 2030 se llegue a más de 1.500, superar los 1.500 millones de obesos. Es espectacular. Y ya hay que pensar que en estos momentos en países de África,
En las zonas rurales no, sigue todavía habiendo desnutrición, pero en las ciudades, en la zona no rural de Kenia y por ahí, hay obesidad. Y como además allí la obesidad se considera como de gente rica, tal y que sí cual, no está mal vista. Y está empezando a aparecer esa diabesidad y esos problemas en Kenia. Con lo cual, el problema futuro no va a ser la desnutrición, gracias a Dios. El problema del futuro va a ser la obesidad. Y es un costo importante para la sanidad global. Claro. Ayer o antes de ayer leí un artículo de un estudio que han intentado valorar cuánto supone de costo, y en estos momentos el estudio ese, lo que lleva a la obesidad a provocar de gasto sanitario, ¿vale?, está suponiendo un 2,5 del PIB nacional. Es muchísimo dinero. Bueno, pues tomamos nota. Además, les voy a decir una cosa, porque que era el último detalle que quería, antes de pasar a la última partecita del programa. Normalmente, cuando uno no ha cumplido la dieta, si es que se puede llamar así, a lo mejor en el caso de él no es tanto como dieta, pues vas y dices, a ver Juan Pedro qué me dice. Que sepan, lo digo por experiencia propia, que Juan Pedro no echa la bronca, al contrario. Reconduce, porque a mí me pasa conmigo que digo, oye, ¿qué te ha dicho? Y dice, no, me ha dicho que no te me preocupes porque esto tal. O sea, que al final te da una solución sin echarte la bronca, que normalmente lo que nos suele ocurrir con, yo lo sé, con algún médico que va y dice, pero vamos a ver, ¿qué has comido? ¿Qué le has liado? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, en el caso de Juan Pedro no es así. Bueno, dicho esto, a mí yo no quiero dejar pasar estos últimos minutos que tenemos de hablar de, yo creo que al final todos los esfuerzos que hacen los médicos, yo lo veo porque cada vez que traigo aquí un médico digo, bueno, todo este esfuerzo, todo este trabajo, toda esta dedicación, todas estas horas que estás fuera de casa, todo esto, pero al final la familia de Juan Pedro, no sé si podemos ver una foto para que conozcamos a Maribí. Maribí y Juan Pedro, tu mujer. Yo tengo la suerte también de conocer a Maribí, es una persona excepcional, además te apoya muchísimo, te apoya muchísimo, porque detrás, aquí sí que detrás de un médico tiene que haber una gran mujer, ¿no? Porque el médico, ya os digo, o sea, se levanta a primera hora, sale a última hora. No sé cuándo os conocisteis, ¿con qué edad teníais? Pues ella tenía 18 años y yo 20. O sea, estabas estudiando todavía. Estaba haciendo la carrera. Haciendo la carrera, que la verías poco porque estabas siempre estudiando. Vale, no, de hecho, no éramos novios y yo ya le daba clase de matemáticas a ella. Anda. Entonces luego nos hicimos novios. Porque ella también tiene algo de relación sanitaria, ¿verdad? Ella es técnico superior en anatomía patológica. Ajá. Y de hecho ella había elegido antes de ser novios, había elegido esa profesión, y yo le ayudé a que sacase mejores notas, a que llevase mejor lo suyo, y luego ella está trabajando en diversos hospitales y ha estado, vamos, una profesional como la copa de un pino. Colaboró también con el profesor Ricolenza en el tema de la osteoporosis y ha hecho también muchas ponencias, o sea que fenomenal. Y bueno, ha sido mi compañera de viaje, que, como yo digo, es decir, han pasado muchos años, ¿vale? Y no entendería la vida sin ella. ¿Y de Maribí y de Juan Pedro nacen? Pues bueno, aquí los tenemos, sí, deportes. Aquí hace el esquí. El esquí. El esquí, ella tiene una lesión de rodilla, ahora no puede esquiar mucho, pero bueno, compartimos el esquí cuando podemos. Y vamos a ver a Leire y a María. Sí. Estos son, digamos que... bueno. Ahí esas pequeñitas, ahí estábamos en Londres, estamos en Londres, que bueno, como digo yo, ellas sí que son bilingües. Yo no soy tan bilingüe, pero ellos sí que son bilingües. Y han estado, bueno, en Irlanda han estado las dos. La mayor hizo parte como una especie de Erasmus en Estados Unidos. Tuvo la escuela pública de Nueva York y bueno, son súper listas y además muy cómplices entre ellas. Y bueno, aquí estamos, esta es la actualizada. En pleno. Leire, la de la derecha, que es la mayor, y María, la pequeña. Y la verdad es que son muy cómplices. Ahora ya, cuando ves que están preocupadas de papá y de mamá, tú dices, me estoy haciendo mayor. Ahora son mis hijas las que se preocupan de mí. No, además he de decir una cosa, y esto es así, y lo improviso.
cuando dije a Juan Pedro, le invité a venir al programa, digo, oye Juan Pedro, ya que tienes una clínica, vamos a darla a conocer a la gente que lo sepa, porque van a querer estar contigo. Y dije, necesito que me hagas un vídeo, ¿no?, que ha salido en la publicidad. Y dice, espérate, que una de mis hijas, y oye, en 0, nos hizo, y además muy bien hecho, ¿eh? O sea, ¿quién fue? La pobre, María fue la que hizo el vídeo. Leire era muy buen estudiante, ha sido muy buen estudiante. Es verdad que empezó medicina, pero luego vio que no era lo suyo, se dedicó al tema de... hizo relaciones internacionales y luego el mundo del Big Data, que es donde está ahora una profesional como la copa de un pino. Pero María, que no le gustaba estudiar, que decía, papá, a mí no me gusta estudiar, y claro, eso no lo entendía, cuando la mayor estudiaba y yo estudiaba, pues no lo entendía. ¿Ven? Y me dijo, digo, ¿tú qué quieres hacer? Y dice, mira, papá, me han hablado de diseño gráfico y multimedia. Y yo dije, ¿y eso qué es? Bueno, fíjate. Yo como carrera no estaba. Bueno, pues es una creativa nata. Eso lo ha sacado seguramente, si pensamos que las cosas se heredan, de mi padre. Mi padre pintaba muy bien, hacía muchos cuadros, y ella creativa a tope. Y cuando se lo dije, es verdad que está en una empresa de publicidad súper ocupada. Sí, pues no tengo tiempo, tal y que es igual. Bueno, pues cuando tú puedas lo hacemos, y en nada lo preparó, me dice por aquí, por allí. Y digo, bueno, lo pues que tú quieras. Que sepas que no es fácil, ¿eh? No, lo sé. Hija con el lazo y que te haga algo rápido, que sepas que no es fácil. Lo sé. Bueno, pues estamos llegando al final, Juan Pedro. ¿Qué tal te has sentido? Como en casa. Me alegro mucho. Adolfo, como en casa. Me alegro mucho. Bueno, pues ha sido un placer, ¿verdad? Tener aquí a Juan Pedro, nos ha explicado muchas cosas de la obesidad, que es un problema. Y que yo, de verdad, yo siempre les digo que cuando yo recomiendo algo es porque estoy seguro que lo que estoy recomendando va a funcionar, porque ya saben ustedes que aquí lo hacemos con el corazón, y que cuando hay algo que digas, es que esto vamos a mejorar la salud de las personas, porque es así, porque tenemos que vivir, cuantos más años mejor, pero sobre todo vivir con salud. Y en el caso del doctor Juan Pedro Fernández, de una manera entrañable, cercana, como hemos conocido, pues consigue que un problema que el que lo tiene lo va a tener toda la vida, se convierta en un modo de poder vivir bien sin ese problema y sin afectar mucho a lo que son nuestros hábitos. Y esto es un poco lo que hemos sacado hoy de aquí. Así que de verdad agradecido, Juan Pedro, que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, ya saben que ustedes le tienen en Prevensalud. Y bueno, como me voy a despedir ya, saco el librito, que le he dedicado uno a Juan Pedro para que se lo lleve. Este libro de Historia de nuestros médicos, donde con 10 doctores, podría haber sido cualquiera, pero en este caso son 10 doctores, que ellos se entrevistaron conmigo y que nos explican su vida y que lo hemos novelado. Y además he metido parte de mi vida también para unirla de ellas. Hemos hecho un librito del cual estamos muy orgullosos, que pueden tener con cualquiera de los productos, incluso si ya tienen algún producto nuestro nos pueden llamar y les regalamos el libro. Y además se presenta, se lo voy a decir, tengo la gran suerte de que el día 23 de abril lo presentamos en la Real Academia Nacional de Medicina de España a las 6 de la tarde, están invitados si quieren ir, haremos un acto de presentación del libro. Y nada más, les agradezco muchísimo que estén ahí como siempre y les mando un fuerte beso. Gracias.